En la boda de mi hija, usaron mi dinero, borraron mi nombre y colgaron mi foto en la gran entrada con un cartel que decía, «Prohibido entrar». Pensaron que simplemente daría media vuelta y desaparecería en silencio. No sabían que estaba a punto de darles a ellos, y a todos sus invitados, una lección de historia que jamás olvidarían. El aire en mi sala era denso, pesado, como esos momentos antes de que una tormenta de verano caiga sobre Atlanta. Esa habitación, mi fortaleza construida con estanterías de roble hechas por mis propias manos y paredes de ladrillo firme y reconfortante, siempre había sido mi santuario. Hoy, se sentía como una sala de juicio, y yo era el acusado. Mi hija Brianne, mi única hija, estaba sentada en el borde del sillón frente a mí. Se veía hermosa con su vestido color crema de oficina, pero la tensión en las comisuras de su boca delataba algo. Conocía ese gesto desde que era una niña intentando ocultar un jarrón roto. A su lado, su prometido, Adam Sterling, estaba recostado como si ya fuera el dueño del lugar. Una pierna cruzada sobre la otra, sus zapatos italianos relucientes reflejando la luz de la lámpara. Colocó sobre la mesa de nogal, la misma que fabriqué para mi Isabella en nuestro 20º aniversario, un folleto brillante del Sterling Grand Hall. Se sintió como una violación. Adam comenzó a hablar con una voz suave como la seda, pero sin una gota de calidez. Nos alegra que hayas podido hacer tiempo para nosotros, Joseph. Solo necesitamos cerrar algunos detalles finales de la boda. Asentí en silencio, esperando. Una vida entera de trabajo me enseñó que lo que la gente no dice suele ser más importante que lo que dice. Brianne aclaró la garganta, desviando la mirada. Ahí supe que estaba a punto de caer el martillo. Papá, empezó, con un tono falsamente dulce, ese que usaba cuando iba a pedirme algo que sabía que no me gustaría. Adam y yo hemos estado hablando mucho sobre la ceremonia y sobre los discursos. Guardé silencio. El discurso lo había escrito 100 veces en mi cabeza desde el día que anunció su compromiso. No era solo un discurso. Era el último capítulo en el libro de mi paternidad. Las palabras que le debía a Isabella. Un informe final para decirle que había cumplido mi promesa, que nuestra niña había crecido y estaba lista para formar su propia familia. Habría hablado del día en que nació, de cómo su diminuta mano se aferró a mi dedo y sentí una fuerza que no sabía que tenía. Habría contado su primer intento de construir una torre de Lego, como lloró frustrada hasta que le mostré la importancia de una base sólida, una lección que esperaba llevara a su matrimonio. La familia Sterling, continuó Brianne, buscando apoyo en su prometido, tiene tradiciones muy antiguas, muy formales. En la recepción es costumbre que solo el padre del novio dé el brindis principal. Hizo una pausa, respiró hondo y soltó el golpe final. Así que tú no tendrás que dar discurso. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. No tendrás que. 2 palabras simples, pero que cayeron con la fuerza de una puerta de prisión cerrándose. No significaban puedes relajarte, papá. Significaban tu papel aquí ha terminado. Mi primer instinto no fue discutir, sino observar. Hábito aprendido en obras ruidosas y peligrosas. Mi mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea. Allí, en un marco plateado, estaba Isabella, sonriendo, con esa chispa en los ojos como si supiera un secreto feliz. ¿Qué te prometí, Bella? Pensé. Te prometí que cuidaría de ella. ¿Pero qué significa eso cuando es ella quien me aparta? Mi silencio hizo que el aire se volviera aún más pesado. Adam, notando el cambio, intervino. Por supuesto, Joseph, estamos increíblemente agradecidos por tu contribución. Solo buscamos mantener todo elegante, simple, es una forma de unir nuestras 2 familias de la mejor manera posible. ¿Unir? Repetí, con voz grave. Y unir significa borrar la mitad de la historia, ¿Adam? Parpadeó. Su sonrisa educada titubeó por un instante. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran. Estaba acostumbrado a que todos asintieran. Brianne intervino, nerviosa. No es eso lo que quiere decir, papá.
Sigue siendo una parte muy importante. Me acompañarás al altar, eso es más importante que cualquier discurso, ¿verdad? Intentaba ofrecerme un premio de consolación. Un pequeño papel para que sintiera que aún contaba. Pero no entendía. Caminarla hacia el altar era mi deber. El discurso era mi voz. Querían aceptar mis actos, pero silenciar mis palabras. Respiré hondo, el aroma familiar de madera vieja y cera de limón llenando mis pulmones. Está bien, dije. Y vi un destello de alivio cruzar el rostro de Brianne. Si eso es lo que quieres. Pero sabía que esa era solo la primera batalla. Y en esta guerra, mi silencio sería mi mejor arma. No les daría el gusto de una discusión. Les daría la incomodidad de mi fría obediencia. Querían que fuera un padre invisible en la boda de mi hija. Les daría algo mejor, me convertiría en un fantasma que jamás olvidarían. Adam se reclinó, triunfante. Sacó otra carpeta de su maletín. Ahora pasaría de atacar mi paternidad a atacar mi vida entera. Pasemos a un tema más agradable, dijo hojeando papeles. El costo. Pronunció la palabra con evidente placer. El Sterling Grand Hall es un lugar de primer nivel, y viene con un precio de primer nivel. Deslizó una hoja de papel sobre la mesa. No necesitaba mirarla. Ya sabía que la cifra sería obscena. Era parte del juego. Sé que eres un hombre ocupado, continuó. Y además tienes tu pasatiempo. ¿Pasatiempo? La palabra, tan casual, me golpeó como un puñetazo. Se refería a la Fundación Isabella Hayes, la organización a la que había dedicado mi alma durante la última década, que había otorgado más de 50 becas completas a jóvenes brillantes y sin recursos, hombres y mujeres de color que querían estudiar ingeniería o arquitectura. Una fundación con el nombre de la mujer que fue mi mundo entero. Y él la llamó pasatiempo. Sentí la sangre subir a mi cabeza. Una ira ardiente que no sentía hacía años. Pensé en Kesa, la joven de los barrios más duros de Atlanta que gracias a nuestra beca se convirtió en ingeniera principal de un gran proyecto de puentes en California. Pensé en David, que terminó su máster en arquitectura y ahora diseña viviendas para comunidades sin hogar. No eran un pasatiempo. Eran un legado vivo. Brianne notó el cambio en mi expresión. Adam, dijo en voz baja, advirtiéndole. Pero él siguió, imparable. Lo que quiero decir, prosiguió, ignorándola, es que lo que haces es admirable, Joseph. Muy noble. Pero, considerando la magnitud de esta boda, este momento tan importante en la vida de Brianne, me preguntaba si habría espacio para un poco de flexibilidad. ¿Flexibilidad? Repetí, con voz fría como el acero. Sí, dijo, soltando la propuesta más cruel. ¿Y si pausaras las actividades de la fundación por un año, solo uno? Los fondos, en lugar de ir a esas becas, podrían usarse para darle a Brianne la boda que merece. Un comienzo digno del nombre Sterling. Miré a mi hija. Busqué en su rostro un gesto de protesta, una negación, algo que defendiera el legado de su madre. No encontré nada. Solo una mirada suplicante. Por favor, papá, solo esta vez, por mí. Su silencio fue su consentimiento. En ese momento entendí que mi hija no solo admiraba el mundo de los Sterling, estaba siendo absorbida por él. Estaba dispuesta a cambiar el legado de su madre por una fiesta. Recordé la noche en que Isabella se fue. La habitación blanca del hospital, el olor a desinfectante. Tomó mi mano, débil pero firme. Joseph, susurró, prométeme algo. Nunca dejes que la falta de dinero detenga a una mente brillante. Si no tienen un puente, constrúyeselo tú. La fundación no era caridad. Era una promesa. La última que le hice al amor de mi vida. Apoyé las manos sobre la mesa para evitar que temblaran. Miré directo a Adam. Adam, dije, con voz firme y sin emoción. Que quede muy claro. La Fundación Isabella no es un pasatiempo. Es una promesa. Es el legado de mi esposa y de la madre de Brianne. Y no está en venta.
Remarqué cada palabra. No está en venta. El aire se escapó de la habitación. Adam tardó un momento en reaccionar. Su sonrisa arrogante desapareció, sustituida por una máscara de indignación rígida. Era un hombre acostumbrado a mover el mundo con dinero y estatus. Acababa de encontrarse con algo inamovible. Brianne rompió a llorar en silencio. «Papá». Levanté la mano. «Basta. Esta conversación ha terminado. Había trazado mi línea en la arena. Ahora vería cómo decidían cruzarla». El silencio que siguió fue distinto. Era el silencio después de una batalla. Brianne, desesperada por salvar la situación, tomó el folleto brillante. «Está bien, papá», dijo, con voz quebrada. «Entiendo. Si el presupuesto es el problema, puedo buscar otro lugar, algo más económico». Lo dijo como si fuera un gran sacrificio, un gesto para demostrar que aún estaba de mi lado, pero sabía que solo intentaba apagar el fuego. Adam no lo permitiría. Había perdido la cara, y ahora tenía que recuperar el control. Colocó su mano sobre la de ella, un gesto que parecía tierno, pero era dominio. «No, cariño», dijo, su tono ahora helado. «No entiendes. Una boda Sterling se celebra en el Sterling Grand Hall. Es nuestra tradición, nuestro legado familiar». Usó mi propia palabra contra mí, retorciéndola como un cuchillo. Estoy seguro de que Joseph, siendo un hombre de principios, lo comprenderá. Estoy seguro de que encontrará la forma. Y así, la carga volvió a mí, más pesada que antes. No solo pedía dinero. Me estaba desafiando, insinuando que si no lo hacía, yo sería quien faltara al respeto. Había convertido el chantaje en una prueba de carácter. Miré a mi hija, callada bajo la mano de Adam. Había perdido la batalla por su lealtad. Suspiré, con cansancio, no con derrota. Ya había visto suficiente. El camino estaba claro. «De acuerdo», dije, mirándolo a los ojos. «Correré con los gastos. Envíame la factura». Brianne me miró con los ojos llenos de lágrimas, mezcla de esperanza y culpa. Adam sonrió, satisfecho. Creyó que había ganado. Creyó que me había acorralado y obligado a jugar bajo sus reglas. No entendió que, con esas palabras, no estaba aceptando su juego. Estaba comenzando el mío. La puerta principal se cerró con un clic que resonó en el silencio. Durante un largo momento no me moví. Solo me quedé allí, en la casa que construí con mis propias manos, sintiendo el peso del vacío que había dejado mi hija. El perfume caro que usaba aún flotaba en el aire, como un fantasma. Un aroma ajeno, que no pertenecía entre los olores familiares de aserrín, libros viejos y el leve rastro del popurrí de rosas de Isabella. Era el olor de un mundo al que no pertenecía, un mundo que ahora reclamaba a mi hija. Miré el folleto brillante del Sterling Grand Hall, aún sobre la mesa que hice para mi esposa. Parecía basura. Un anuncio de una vida que valoraba el barniz por encima de la madera sólida. La ira se enfrió dentro de mí, endureciéndose. Se transformó en determinación. Tomé el teléfono. Mis manos, curtidas por años de trabajo, no temblaron. No llamé a mi banco para hablar del dinero obsceno que pedían. No llamé a un amigo para desahogarme. Llamé a la única persona que entendería que esto nunca fue sobre dinero. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara, con una voz profesional pero cálida. «Bufete Roberts». «Alicia, soy Joseph Hayes». «Joseph», respondió, suavizando el tono. «¿Está todo bien? No sueles llamar fuera del horario laboral». Pude imaginarla en su oficina, rodeada de libros de derecho. Una mujer pequeña pero determinada, que manejaba la ley como un maestro carpintero maneja su martillo. «Estoy bien, Alicia, pero necesito tu ayuda». Tomé aire y le conté toda la conversación, con voz calma, describiendo los hechos como si fueran planos. Le hablé del discurso, de la mirada suplicante de Brianne, del desprecio de Adam por mi trabajo llamándolo pasatiempo. Cuando repetí sus palabras,
pausar la fundación por un año. Escuché una respiración entrecortada al otro lado de la línea. Cuando terminé, hubo un silencio cargado. Entonces Alicia habló, y su voz ya no tenía distancia profesional. Era la voz de una hija defendiendo a su padre. ¿Llamó a la Fundación Isabella un pasatiempo? ¿De verdad dijo eso? ¡Qué descaro! Joseph, ¿quieres que los llame? Puedo tener una conversación con ese tal Adam Sterling que no olvidará en mucho tiempo. Sonreí, una sonrisa débil pero genuina. Por eso te llamé, Alicia. Sabía que lo entenderías. Pero no quiero pelear en sus términos. Quiero pelear en los míos. Su lealtad no era solo profesional. Era personal. Forjada en el pasado, en la historia compartida de nuestras familias. Recordé a su padre, Franklin Roberts, un hombre alto, de voz suave, el primer capataz que contraté. Tenía un talento brillante para la logística y una integridad inquebrantable. En los primeros días, cuando mi empresa era solo él, yo y unos pocos jóvenes con sueños, trabajábamos bajo el sol de Georgia, convirtiendo tierra y esperanza en edificios. Franklin hablaba siempre de su hija. Mi Alicia, decía, limpiándose el sudor durante el descanso. Tiene una mente como una trampa de acero. Será abogada algún día. Hará girar en círculos a todos esos niños ricos. Cuando Alicia fue aceptada en la Facultad de Derecho, Franklin estaba más orgulloso que nunca. Pero también vi la preocupación en sus ojos, el miedo silencioso de un hombre humilde ante las montañas de matrícula. Al día siguiente le di un bono, un cheque lo bastante grande para cubrir todos los libros del primer año. Le dije que era por su excelente trabajo en el proyecto del centro comunitario. Él sabía la verdad. Intentó rechazarlo, pero lo detuve. No es un regalo, Franklin, le dije. Es una inversión. Una inversión en el futuro. Alicia nunca olvidó que se abrió camino en la Facultad de Derecho por sus propios méritos y que se graduó la primera de su promoción. Y cuando abrió su propio despacho, yo fui su primer cliente. Ella entendía que el dinero que yo tenía no venía de acciones ni de herencias, sino de manos encallecidas, de promesas cumplidas y de la lealtad de buenos hombres como su padre. Sabía que la Fundación Isabella no era una deducción fiscal, era la continuación de una promesa hecha a una mujer moribunda. No, Alicia, repetí, volviendo al presente con voz firme. Ya acepté pagar el salón. Hubo una pausa. ¿Cómo dices, Joseph? No puedes dejar que te intimiden así. Podemos impugnar esos cargos. Son exorbitantes. Esto no va de dinero, interrumpí. Ya no. Ellos creen que sí. Creen que es el único idioma que entiendo. Que lo crean. Necesito que hagas otra cosa por mí. Algo que quizás suene extraño. Te escucho. Quiero que investigues el Sterling Grand Hall. Y no me refiero a sus tarifas de reserva ni a sus contratos de catering. Quiero saber del edificio en sí. Quiero la escritura. Quiero saber quién es dueño del terreno donde se levanta. Quiero saber quién lo poseía hace 50, 60, 70 años. Quiero su historia, Alicia. Quiero sus huesos. La línea quedó en silencio unos segundos. Escuché el zumbido tenue de su ordenador al fondo. Estaba procesando mi petición, algo muy fuera de las funciones habituales de una abogada corporativa. ¿La historia del salón? Preguntó, con curiosidad. Joseph, ¿qué estás buscando? ¿Qué crees que vas a encontrar? Miré los planos de una biblioteca que estaba financiando con la fundación, enrollados con cuidado sobre mi escritorio. Toda estructura tiene una cimentación, Alicia, dije, con voz baja y constante. Es la parte más importante. No la ves, pero sostiene todo lo demás. Algunas cimentaciones se levantan sobre roca sólida. Otras, sobre arena, o peor, sobre secretos. Y tengo el presentimiento de que la cimentación de la familia Sterling no es tan sólida como quieren que el mundo crea. Otro instante de silencio. Pero esta vez supe que había comprendido. Ya no era solo mi abogada,
Era mi socia, mi investigadora. De acuerdo, Joseph, dijo, con una energía nueva. De acuerdo, me pongo con ello. Empezaré a escarbar mañana a primera hora. Averiguaré de qué está hecho ese suelo. Gracias, Alicia. Hablamos pronto, Joseph. Colgué. El peso en el pecho no había desaparecido, pero se había transformado. El dolor seguía allí, un latido sordo por la hija que sentía que estaba perdiendo. Pero ahora se mezclaba con otra cosa. Estaba forjándose en una herramienta, en un propósito. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad titilar a lo lejos. Me había pasado la vida construyendo cosas destinadas a durar. Puentes, escuelas, centros comunitarios. Cosas con buenas cimentaciones. Adam Sterling y su familia también eran constructores. Pero ellos construían muros. Construían jerarquías. Y estaban a punto de descubrir lo que ocurre cuando un hombre que construye puentes decide que es hora de derribar un muro. El juego había empezado. Y por fin estaba listo para jugar. El correo llegó un martes por la mañana. La línea de asunto era fría y clínica, factura y datos de pago. Boda Sterling Hayes. Se quedó en mi bandeja durante una hora entera, una serpiente digital esperando con paciencia. No lo abrí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Terminé el café. Regué la higuera que Isabella amaba tanto, sus hojas de un verde vivo y obstinado. No iba a dejar que me apuraran. No iba a darles el placer de mi ansiedad. Cuando por fin lo abrí, el documento no era tanto una factura como una declaración de guerra escrita en el idioma del dinero. Era una obra maestra de condescendencia, un PDF de varias páginas exquisitamente diseñado con el escudo de la familia Sterling como marca de agua. Y la lista de partidas, la lista de partidas era una obra de arte. Habían enumerado todo, cada detalle con un precio calculado no para contabilidad, sino para humillar. Empezaba con la tarifa del lugar, un número arrogante. Pero eran los detalles posteriores los que buscaban dar el golpe de gracia. $20.000 por iluminación ambiental, $15.000 por esculturas de hielo artesanales talladas a medida, con una nota que especificaba que el diseño debía ser el escudo de la familia Sterling, $5.000 por servilletas de lino europeo prensadas a mano, $30.000 por el uso exclusivo del gran vestíbulo para la llegada de los invitados. Había cargos por cosas que ni siquiera alcanzaba a comprender, una tarifa de deconstrucción floral, un recargo por pulido de cubertería antigua, un equipo de conserjería dedicado al guardarropa. Era una sinfonía de absurdos, una lista creada por gente tan aislada por su riqueza que había olvidado el valor de $1. Solo conocían su poder. Y al final de la última página, en una tipografía rotunda e implacable, estaba el total, $250.000. $250.000 por una sola noche. Me quedé mirando la cifra en la pantalla. Sentí una risa subir desde el pecho, seca, sin humor. De hecho me reí. No por shock ni por desesperación. Me reí de su pequeñez, pura y sin adulterar. Realmente creyeron que ese número me rompería. Creyeron que ese número, ese monumento a su propia vanidad, era lo más intimidante que había enfrentado. No tenían ni idea. Aparté la silla del escritorio. El correo, con su precio de $250.000, podía esperar. Caminé por el pasillo hasta mi estudio, el verdadero corazón de mi casa. Las paredes no estaban cubiertas de arte caro, sino de planos enmarcados y fotografías de proyectos terminados. Deslicé la mano por los lomos de los archivadores gruesos que llenaban una estantería entera. Cada uno representaba un pedazo de mi vida, un pedazo de mi alma. Saqué uno, con la etiqueta desvaída por el sol, Centro Comunitario Southside, 1998. Abrí el archivador sobre mi gran mesa de trabajo. Dentro, en una funda plástica, estaban los planos originales dibujados por mi propia mano. Aún recordaba el olor del grafito y del papel limpio y crujiente. Recordaba las discusiones con el ayuntamiento, las noches negociando con proveedores, el sol en la espalda mientras colábamos la cimentación.
Pasé a la última hoja y encontré el resumen del presupuesto final. Deslicé el dedo por la columna de cifras: hormigón, acero, madera, mano de obra. El costo total para levantar un edificio de 2 plantas que dio a cientos de niños un lugar seguro donde ir después de la escuela, una biblioteca para hacer la tarea, un gimnasio para jugar al baloncesto, un lugar que se convirtió en el corazón palpitante de todo un barrio, fue de $220.000. 30.000 menos que una sola fiesta. Recordé a un chico llamado Marcus, de 12 años, que nos ayudó a pintar las paredes un fin de semana. Me miró con esos ojos serios de viejo y me dijo: «Señor Hayes, este lugar me salvó la vida». De verdad. Me pregunté dónde estaría Marcus hoy. Ojalá bien. Cerré el archivador y una calma me envolvió. Esto era valor. Esto era real. Saqué otro: Puente Conmemorativo Isabella Hayes, 2007. Este proyecto era mi corazón. Un simple puente peatonal, un arco elegante de acero y hormigón que conectaba un barrio humilde con el campus del hospital principal de la ciudad. Antes del puente, los vecinos, la mayoría ancianos, tenían que tomar 3 autobuses para llegar a una cita médica. Era una odisea de todo el día. Después del puente, era una caminata de 10 minutos. Dentro había fotos de la inauguración. Vi los rostros orgullosos y sonrientes de la comunidad, al alcalde dándome la mano. Aún podía sentir el calor fantasma de la presencia de Isabella junto a mí cuando corté la cinta. El costo total de levantar una pieza de infraestructura cívica que ahorró tiempo, ahorró dinero y muy probablemente salvó vidas fue de $300.000, apenas 50.000 más que la boda de mi hija. Por último, tomé una carpeta más delgada, de la fundación. Guardaba cartas de estudiantes. Saqué la primera que recibimos, de una joven llamada Sarah Jenkins. El papel estaba suave de tanto leerla, lleno de una gratitud cruda y poderosa que me apretó la garganta. Contaba que era la primera de su familia en ir a la universidad, sus sueños de ser arquitecta. Leí en voz alta una línea: para la habitación en silencio. Señor Hayes, usted y la fundación no solo me dieron dinero para la matrícula. Me dieron una cimentación propia, la oportunidad de construir una vida que jamás creí posible. El costo total de esa beca de 4 años, la inversión que cambió el rumbo de su familia por generaciones, $40.000. Menos de lo que Adam y Brianne pensaban gastar en flores e iluminación ambiental. Me quedé un buen rato allí, rodeado por la evidencia de mi trabajo de toda la vida. Estos archivadores, estos recuerdos, esa era mi riqueza. Una riqueza medida no en dólares, sino en vidas tocadas, futuros construidos, promesas cumplidas. Volví a mi despacho y me senté ante el ordenador. Miré de nuevo la factura. Los $250.000 ahora me parecían ridículamente pequeños. Un número vacío, sin significado ni valor. No representaba nada más que ego. Mi desprecio por esa cifra, y por quienes la blandían como un arma, era absoluto. Su visión era tan limitada. Usaban sus vastos recursos para levantar monumentos temporales a sí mismos. Yo usaba los míos para construir cosas que me sobrevivirían. Respiré hondo. Ya no dudaba. Ya no había ira. Solo claridad. Pagaría la factura. Transferiría hasta el último centavo absurdo. No era una rendición. Era una inversión estratégica. No les estaba comprando una boda, me estaba comprando un billete para el acto final. Estaba comprando el escenario en el que daría una lección de historia que ellos, y su mundo entero, jamás verían venir. La llamada llegó una semana después. Una semana de silencio asfixiante, de seguir con la rutina mientras, en los polvorientos archivos del registro municipal, se libraba una guerra secreta. Yo ya había transferido los $250.000. El dinero salió de mi cuenta con un bip digital discreto, un final anticlimático para una suma que podría haber construido futuros. Recibí un comprobante automático y estéril de la corporación Sterling. Sin gracias, sin reconocimiento personal, solo la confirmación de que la transacción estaba completa. Tenían mi dinero.
Creían tener mi rendición. Cada día esperaba que sonara el teléfono. Cada día temía que Alicia llamara para decirme que no había nada, que mi corazonada era la paranoia de un viejo. Cuando por fin apareció su nombre en la pantalla, sentí el corazón golpearme las costillas. Joseph, dijo, con una energía contenida que podía casi tocar. ¿Estás sentado? Ahora sí, respondí, dejándome caer en el sillón de cuero gastado del estudio. ¿Qué encontraste, Alicia? Tenías razón. Mucho más de lo que imaginabas. Respiró hondo. Oí el crujir de papeles. Empecé por la escritura, como pediste. Sobre el papel, todo está limpio. El fideicomiso familiar Sterling es el propietario oficial de esa parcela desde 1972. La compraron a una sociedad instrumental registrada, una corporación llamada Metropolitan Development Group. Todo parece perfectamente legal. La sociedad se disolvió unos meses después de la venta, lo cual es un poco inusual, pero no inaudito. Entonces es un callejón sin salida, dije, sintiendo la decepción. No, replicó, y ahora pude oír la emoción del hallazgo. Eso es lo que querían que la gente pensara. La sociedad instrumental era un fantasma, una ficción legal creada para un único propósito. El verdadero propietario, a quien obligaron a vender, era una cooperativa comunitaria. Y el edificio que estaba en ese terreno antes de que el Sterling Grand Hall fuera siquiera una idea, Joseph. Ese edificio se llamaba Renaissance Ballroom. El nombre me golpeó como una fuerza física. Renaissance Ballroom. No era solo un nombre. Era un recuerdo, una vida, un mundo entero. De pronto dejé de ser un hombre de 70 años en su estudio silencioso y volví a tener 19. Llevaba mi mejor traje, el que ahorré durante meses para comprar. Podía oler el perfume de gardenia de Isabella. Sentir el sudor nervioso en las palmas mientras le tomaba la mano. Recordé entrar al Renaissance. No era grandioso como lo entenderían los Sterling. Era grandioso en lo que importa. El aire olía a palomitas y a esperanza. Una banda de jazz en vivo tocaba en el escenario, el saxofón aullando una canción de pura alegría. La inmensa pista de madera estaba llena de gente de nuestra comunidad con sus mejores galas, riendo, bailando, viviendo. Era nuestro lugar. No era solo ladrillo y argamasa, estaba construido con nuestro orgullo. Allí nuestros padres organizaban eventos benéficos, allí fueron nuestros bailes de graduación, allí nos reuníamos para organizarnos y celebrar. Era el corazón vivo de nuestro mundo. Y llevé a Isabella allí en nuestra primera cita de verdad. La recuerdo girando en esa pista, la cabeza echada hacia atrás en una risa que aún puedo oír como si fuera ayer. ¿Joseph? La voz de Alicia me trajo de vuelta. ¿Sigues ahí? Aquí estoy, dije, con la voz espesa de emoción. Lo recuerdo. Lo recuerdo todo. La voz de Alicia se suavizó. Lo imaginé. Fue una piedra angular de la comunidad negra durante casi 30 años. Pero la historia de cómo lo perdieron, esa es la parte que enferma. No fue una simple venta, Joseph. Fue una ejecución a base de ordenanzas urbanísticas y códigos fiscales en lugar de balas. Empezó a exponer los hechos y cada uno fue un golpe. Comenzó en 1970, una reevaluación repentina e inexplicable del impuesto a la propiedad que triplicó la cuota anual del salón. La cooperativa, que se sostenía con donaciones y venta de entradas, apenas llegaba a fin de mes. No podían pagarlo. Luego vinieron los inspectores municipales, una andanada de multas frívolas. Una semana, una infracción de incendio por tener demasiadas sillas. La siguiente, una falta sanitaria porque, supuestamente, la máquina de palomitas estaba 2 pulgadas demasiado cerca de una pared. Cada citación llevaba una multa abultada, drenando sus fondos legales, desangrándolos a base de cortes de papel. Fue un ataque coordinado, continuó, con la indignación justa de abogada. Mientras la ciudad los exprimía, los bancos que tenían sus préstamos se ponían nerviosos. Empezaron a exigir el pago.
Fue un estrangulamiento legal lento. Los estaban ahogando y nadie iba a ayudarlos. Y entonces, en el último minuto, cuando la ejecución hipotecaria era inminente, apareció Metropolitan Development Group. Esa compañía misteriosa, sin historial ni otros activos, hizo una oferta en efectivo. Criminalmente baja, menos de la mitad del valor real del terreno, pero era su única salida. La cooperativa, rota y exhausta, no tuvo opción. Aceptaron para evitar la ruina total. Vendieron su corazón para salvar la piel. Apreté los puños hasta blanquear los nudillos. ¿Y la sociedad instrumental? Pregunté, con un gruñido. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién movía los hilos? Aquí se pone oscuro, Joseph. Alicia dudó un segundo. Tuve que ir al archivo físico de la ciudad. Pasé 2 días hurgando en cajas de viejos expedientes corporativos de los 70 sin digitalizar. Estaba enterrado bajo 3 capas de sociedades pantalla y nombres de abogados. Pero lo encontré. El director único y accionista de Metropolitan Development Group, el hombre que orquestó toda la maniobra depredadora y luego vendió el terreno al fideicomiso de su propia familia por el precio simbólico de $1. Se llamaba Arthur Sterling, el abuelo de Adam Sterling. La última pieza encajó. Se me fue el aire. Los puntos no solo se unieron, dibujaron un monstruoso cuadro depredador que se extendía 50 años atrás. No era una coincidencia. No era solo una transacción comercial. Era la historia de un robo. Un gran robo generacional de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro corazón. La boda de mi hija no era solo una fiesta en un salón caro. Era una vuelta de triunfo en un terreno robado. La familia Sterling no estaba celebrando solo el amor. Estaban, consciente o inconscientemente, celebrando el legado de conquista de su apellido delante de los hijos y nietos de aquellos a quienes habían desplazado. Cada risa, cada brindis de champán, cada baile sobre su mármol sería un insulto a la memoria de quienes bailaron sobre la madera del Renaissance. La foto mía en la entrada, el cartel que diría prohibido entrar, adquirieron un significado aterrador. No era solo un desaire personal de un yerno irrespetuoso. Era un eco histórico. Era el fantasma de Arthur Sterling diciéndome y diciéndonos que aún no éramos bienvenidos, que podíamos pagar la fiesta, pero nunca pertenecer de verdad. El conflicto ya no iba sobre un discurso de boda o una factura insultante. Había ascendido a algo mucho más grande. Esta era una batalla por la memoria, una batalla por la justicia. Gracias, Alicia, dije con una calma inquietante. Me has dado todo lo que necesito. ¿Qué vas a hacer, Joseph? Miré la foto de Isabella en la repisa. Su sonrisa parecía darme fuerzas. No compraron solo un pedazo de tierra, Alicia, dije. Robaron un recuerdo. Intentaron enterrar un trozo de nuestra alma bajo su mármol y su cristal. Y están a punto de descubrir que hay memorias que no se quedan enterradas. Hay memorias cuyo precio no empieza ni siquiera con $250,000. El día de la boda amaneció con un cielo del color de un moratón deslavado, gris y encapotado. Yo había transferido el dinero días antes. La transacción estaba completa. Había cumplido mi parte de su cruel trato. Mientras conducía hacia el Sterling Grand Hall, sentí una calma extraña, inquietante. No era un padre camino de la boda de su hija. Era un general reconociendo el campo de batalla antes de la carga final. Llevaba mi mejor traje, un gris carbón de lana que Isabella me había elegido años atrás. Me quedaba perfecto. Los zapatos, lustrados como un espejo. La espalda, recta. No iba como víctima. Iba como testigo. El lugar imponía aún más en persona que en los folletos brillantes. Un monumento de mármol blanco y columnas altísimas, un templo erigido a los dioses del dinero y el estatus. Era grandioso, sí, pero de una frialdad estéril. No tenía nada del calor, de la vida, del alma que recordaba del Renaissance Ballroom. Aparcacoches de uniforme impecable corrían a abrir puertas de coches europeos carísimos. Ríos de invitados fluían hacia la entrada,
un torrente de seda, diamantes y autosuficiencia satisfecha. Sus risas sonaban delgadas y quebradizas en el aire de la tarde. Caminé entre ellos, una isla solitaria de gris oscuro en un mar de pasteles pálidos. Sentí sus miradas curiosas, esas evaluaciones fugaces y desdeñosas hacia el viejo hombre negro que caminaba solo. No sabían quién era, y ese era exactamente el punto. Para ellos, yo era invisible. Al acercarme al gran arco de la entrada, lo vi. Colocado en el lugar más prominente, justo en el umbral por donde debía pasar cada invitado. Un caballete grande, ornamentado, tallado en caoba oscura y brillante. Mis pasos se hicieron lentos. Un frío conocido y afilado se enroscó en mi estómago. Sobre el caballete, en un pesado marco dorado, no había un retrato de Brianne y Adam. Era una fotografía mía. Una foto antigua que a Brianne siempre le había encantado, tomada hacía 15 años en una gala benéfica. Yo rondaba los 50 y tantos, en la cúspide de mi carrera, sonriendo, con la mirada limpia, llena de una vida que aún no habían intentado empequeñecer. Eligieron una imagen de mi fortaleza para convertirla en el centro de mi humillación. Entonces mis ojos bajaron a la pequeña placa bajo el marco. Era de latón pulido, las letras elegantemente grabadas, brillando bajo la luz de la enorme lámpara de cristal del vestíbulo. La inscripción era breve, 6 palabras. 6 palabras destinadas a borrar toda mi identidad. En honor a nuestro benefactor, prohibido el paso. Leí las palabras una vez, luego otra. Sentí como el aire me abandonaba en un suspiro silencioso. Cada insulto, cada desaire, cada momento de falta de respeto de los últimos meses se condensó en ese acto público perfecto de degradación. Déjame desglosártelo. En honor a nuestro benefactor. No padre de la novia, ni siquiera mi nombre, Joseph Hayes. Solo benefactor. Un título tan frío e impersonal como una transacción bancaria. Reducían toda mi existencia, mi amor por mi hija, el trabajo de toda una vida, a un único rol, una fuente de fondos, un cajero automático con patas, honrado por su función pero negado en su humanidad. Ni siquiera tuvieron la decencia de nombrar al hombre que pagó toda su función. Y la segunda parte, el verdadero veneno, prohibido el paso. Tomaron mi $250,000, lo usaron para construir el escenario de sus vidas perfectas, y luego tuvieron la desfachatez de expulsarme de él. Ese letrero era un muro. Pulido, elegante, grabado, pero un muro al fin. La manifestación física de lo que me decían desde el principio. Tu dinero es bienvenido, tú no. Tu lugar está fuera, mirando desde lejos. Puedes pagar nuestro mundo, pero nunca pertenecer a él. En ese instante, el peso de lo que Alicia había descubierto, la historia de este mismo suelo, me cayó encima. No eran solo mi yerno arrogante y mi hija perdida diciéndome que no podía entrar. Era el fantasma de Arthur Sterling, el hombre que estranguló la vida del Renaissance Ballroom. Su voz, resonando a través de 50 años de injusticia, repitiéndole a mi gente, a mi comunidad, lo mismo de siempre: no entren. No son bienvenidos en el mundo que construimos sobre las cenizas del suyo. Lo personal y lo histórico, el pasado y el presente, todo se fundió en un único, insoportable momento de claridad. No era un insulto. Era una profanación. Alcé la cabeza. Mis ojos recorrieron el suntuoso vestíbulo, más allá de la cuerda de terciopelo, y los vi. De pie, cerca del arranque de una escalera de mármol que se curvaba como un palacio, dispuestos como familia real, Adam, sus padres y mi hija, Brianne. Todos mirándome. Habían estado esperando ese momento, esperando mi reacción. Adam y su padre llevaban idénticas sonrisas de suficiencia. Este era su golpe maestro. Así se deshacían de la gente incómoda, sin ensuciarse las manos con enfrentamientos feos. Simplemente te compraban, te enmarcaban y te colgaban en la pared. Y Brianne, mi hija, sonreía, una sonrisa brillante, frágil, de relaciones públicas. Me miraba con los ojos encendidos, como si esperara que yo estuviera agradecido. En su mente, retorcida por su influencia,
Aquello era un compromiso brillante, su manera de honrarme sin tenerme realmente allí para arruinar su lista de invitados cuidadosamente curada. Estaba tan ciegamente perdida en su mundo de superficies y símbolos que ya no veía la verdad de sus actos. Ella veía un tributo. Yo veía una lápida. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi espíritu. Fue el último hilo frágil de esperanza que me quedaba por la hija que conocí. Sostuve su mirada a través del salón abarrotado y cavernoso. La mantuve. La dejé ver todo en mis ojos. Los 40 años de amor, las noches en vela cuando estaba enferma, el orgullo en su graduación, el recuerdo de la sonrisa de su madre. Y luego la dejé ver lo otro, una decepción honda, insondable, el dolor callado de un padre que comprende que ha perdido a su hija no por la muerte, sino por la vanidad. Entonces hice algo muy simple. Di un leve asentimiento, casi imperceptible. No era perdón. No era comprensión. Era finalidad. Reconocimiento. Un adiós silencioso. Y me di la vuelta. El gesto fue lento, deliberado. Sentí el cuero liso de mis zapatos girar sobre el mármol frío. Cuadré los hombros, enderecé la espalda. No me apresuré. No tropecé. Me fui con la dignidad inquebrantable de quien conoce su propio valor. Los invitados en la entrada se apartaron a mi paso, con rostros de confusión y curiosidad. Veían a un hombre mayor, distinguido, vestido con sus mejores galas, abandonar la fiesta más exclusiva del año antes de que empezara. No entendían. Pero entenderían. Oh, todos entenderían muy pronto. Crucé las puertas principales y salí al fresco de la tarde. No miré atrás. Los sonidos de su mundo, la música de lata, las risas artificiales, se disolvieron a mi espalda. Creían haber pronunciado la última palabra. Creían que la historia terminaba aquí, yo fuera, ellos dentro. Qué equivocados estaban. La historia apenas comenzaba. Y yo iba a escribir el capítulo final. No conduje a casa. Mi casa, mi santuario, hoy no lo sería. Sería un lugar de duelo, y aún no estaba listo para eso. Conduje hacia el oeste, lejos del corazón hueco y brillante de la ciudad. Las farolas se estiraban en líneas doradas y blancas, un río de luz llevándome al único sitio donde sabía que hallaría paz. El coche avanzaba por instinto, mis manos firmes al volante, mi mente un paisaje callado y extraño. La rabia ardiente de antes se había enfriado, dejando una claridad cristalina. Lo veía todo como era, la boda, el dinero, los insultos, síntomas de una enfermedad más profunda. Una enfermedad del alma que valora la imagen por encima de la sustancia, el poder por encima de las personas. Crucé los portones de hierro forjado del cementerio Greenwood. El sol acababa de ponerse y el cielo estaba pintado en violetas y naranjas suaves. Allí no había aparcacoches, ni música alta, ni juicio. Solo la dignidad quieta de los robles antiguos y el silencio respetuoso de los muertos. Aparqué y caminé por el sendero conocido, mis pasos el único sonido en el aire del crepúsculo. Encontré su lápida enseguida, arropada por una magnolia magnífica. Una losa sencilla de granito gris, elegante y discreta, como ella. La inscripción era breve: Isabella Hayes, esposa y madre amada, una cimentación de amor. Me senté en el banco de piedra frente a su tumba. Durante unos instantes, solo respiré. Dejé que la paz del lugar se filtrara en mis huesos, bálsamo para una herida fresca. Antes de permitirme pensar, sentir, metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. La pantalla era un portal brillante al caos que acababa de dejar. La miré un segundo y mantuve pulsado el botón de encendido. Apareció un menú. Toqué apagar. La pantalla titiló y quedó negra. Un acto pequeño, pero monumental. Corté la conexión. Corté su línea hacia mí. Podían gritar al vacío cuanto quisieran. No los escucharía hasta estar listo. El control lo tenía yo. Guardé el teléfono inerte y volví a Isabella. Bueno, bella, murmuré en la quietud.
No vas a creer lo que nuestra niña ha hecho hoy. Le conté todo, como si estuviera sentada a mi lado, con su mano tibia en mi brazo. Le hablé del discurso y de cómo Brianne no podía sostenerme la mirada. Le conté que Adam llamó pasatiempo a tu fundación. Le conté la factura, cada dólar ridículo y ofensivo. Y luego le hablé de la foto, del letrero, del último y cruel giro del cuchillo. Mientras hablaba, la tristeza profunda que había contenido me alcanzó, por fin. ¿Fue culpa mía, Bella? Susurré. ¿Le hice yo esto? Pasé la vida intentando darle todo lo que yo no tuve. Una casa hermosa, las mejores escuelas, una vida sin lucha, sin la tierra bajo las uñas. Quise construir una fortaleza a su alrededor para protegerla de la dureza del mundo. Pero quizá levanté los muros demasiado altos. Quizá la protegí tanto que nunca aprendió a distinguir entre una cimentación de roca y una de arena. Ve el apellido Sterling, el dinero viejo, el poder, y cree que es roca. No ve que está construido sobre algo podrido. Le hablé del Renaissance Ballroom. Nuestro salón. Del terreno robado y de la historia robada. Están bailando sobre suelo robado, Bella. Nuestro suelo. Están celebrando justo donde tuvimos nuestro primer baile. ¿Puedes creer la arrogancia? La pura y ciega arrogancia. Hice lo que tenía que hacer. No iba a permitirlo. No iba a dejar que nos borraran, que borraran nuestros recuerdos, y encima con mi dinero. Espero que creas que fue lo correcto. Espero que te hubiera hecho sentir orgullosa. Me quedé allí hasta que se fue la última luz y aparecieron las primeras estrellas. Sentí su presencia en la brisa que movía las hojas de la magnolia. Sentí su aprobación en la paz profunda que se posó sobre mí. Hoy había llorado a la hija que perdí, y había hecho las paces con mis actos. Estaba listo. Cuando pasó lo que parecieron horas, supe que era el momento. Me puse de pie, con las articulaciones rígidas por el fresco. Saqué el teléfono. Pulsé el botón de encendido. La pantalla cobró vida, el logo del fabricante brillando en la oscuridad. Tardó un momento en arrancar, un instante de silencio absoluto. Luego se conectó a la red, y estalló el infierno. El teléfono no solo vibró. Convulsionó en mi mano, un zumbido frenético, furioso, como si estuviera poseído. La manifestación física de 3 horas de pánico desbocado intentando irrumpir en mi mundo. La pantalla se inundó con una cascada cegadora de notificaciones. Un mensaje de texto, luego 5, luego 20. Avisos de buzón de voz, correos, una tormenta de desesperación digital. Y, arriba del todo, un número que gritaba por sí solo. Un número que contaba una historia propia. Un número que era el sonido de un mundo perfectamente curado hecho trizas. 64 llamadas perdidas. Me quedé mirando el número, la cara iluminada por la luz pálida y frenética de la pantalla. No sentí pánico. No sentí triunfo. Sentí una calma fría, inevitable. La bomba que había plantado por fin había detonado. Y ese era el sonido de la onda de choque alcanzándome. El espectáculo estaba a punto de empezar. Inspiré hondo. El aire fresco del cementerio calmó el zumbido desesperado del teléfono en mi mano. La pantalla brillaba con el 64. 64 intentos frenéticos de arrastrarme de vuelta a un mundo que acababa de abandonar con decisión. Deslicé el dedo, pasando por decenas de llamadas de Brianne, el bloque airado de llamadas de Adam, números desconocidos que sabía que eran de sus padres. Encontré el único nombre que buscaba. Pulsé, me llevé el teléfono al oído. Respondió al primer tono. Yasser. Su voz era eléctrica, una corriente de energía triunfante pero contenida. He estado intentando localizarte. Supongo que ya viste los fuegos artificiales. Vi un par de chispas antes de apagar el teléfono. Respondí, sereno. ¿Por qué no me cuentas el incendio? Casi pude oír su sonrisa. Incendio es una buena palabra. Están en colapso total. ¿Por dónde empezamos? Vayamos con la capa 1, el dinero. Verás,
El contrato del salón lo escribieron personas de una arrogancia suprema, del tipo de gente que jamás imagina que alguien como yo va a leerse las 37 páginas de letra pequeña. Encontré una pequeña obra maestra en la cláusula 11b, apartado C. Establece que, para cualquier evento con un presupuesto superior a $100.000, el benefactor principal debe estar presente físicamente para firmar una exención final de indemnidad y responsabilidad antes de servir el plato fuerte. Está pensado para protegerlos si alguien se intoxica con la langosta cara. Escuché, con una sonrisa lenta extendiéndose en la oscuridad. Sigue. Como sabes, el benefactor principal no estaba presente para firmar. Según la cláusula, si el benefactor está ausente, el evento se clasifica inmediatamente como en riesgo. Para continuar, los anfitriones están obligados a pagar un bono de seguro y seguridad suplementario que cubra la responsabilidad del lugar. Ese bono, Joseph, es del 50% del costo total del evento. Hice el cálculo, saboreando la cifra en la lengua. $125.000. 125.000, confirmó Alicia, con satisfacción. Debidos de inmediato, un sábado por la noche, con los bancos cerrados. Recibí una llamada frenética del gerente del salón como una hora después de que te fueras. Dijo que el patriarca Sterling se estaba poniendo morado, gritando por su reputación, mientras el personal de catering se quedaba allí con bandejas de canapés artesanales enfriándose. Intentaban conseguir una transferencia urgente de sus fondos de inversión para emergencias y estaba siendo un caos absoluto. Su velada perfecta y elegante se detuvo con un chirrido y un costo altísimo. Una cláusula preciosa, dijo Alicia. Una auténtica obra de arte. Pero eso, por sí solo, no explica 64 llamadas. Exacto, dijo ella, con la emoción subiendo. Lo que nos lleva a la capa 2, la reputación. Mientras escarbaba en el pasado de los Sterling, le eché un vistazo a su presente. Resultó que Sterling Enterprises era el postor principal para el nuevo proyecto de renovación urbana del centro de la ciudad. Un acuerdo de $1.000 millones, con B de billón en inglés. Y para conseguirlo, necesitaban la aprobación del ayuntamiento, lo que significaba demostrar que contaban con un amplio apoyo de la comunidad, especialmente de las minorías cuyos barrios planeaban renovar. Vi a dónde iba esto. La boda, dije. La boda, repitió ella, fue una maniobra de relaciones públicas del más alto nivel. Nunca fue solo una boda. Fue una puesta en escena. Invitaron al alcalde Thompson, a la congresista Davis y a medio ayuntamiento. El tema no dicho de la noche era la unidad, la diversidad, la fusión de dos grandes familias. Todo un espectáculo cuidadosamente coreografiado para mostrar a los líderes de la ciudad y a la prensa lo progresista e inclusiva que era la familia Sterling. La foto perfecta. Y entonces, añadió, saboreando cada palabra, el invitado de honor, el padre de la novia, el respetado líder comunitario y benefactor, Joseph Hayes, es humillado públicamente y se le prohíbe entrar en la boda de su propia hija. Varios de tus antiguos compañeros del Consejo de Desarrollo Comunitario estaban allí, Joseph. Lo vieron todo. Se levantaron y se marcharon en protesta, y no en silencio. La historia se propagó por ese salón de mármol más rápido que un incendio. Para cuando debía servirse la lubina, el alcalde y la congresista ya estaban poniendo excusas y saliendo por la puerta trasera. Los Sterling no solo perdieron una fiesta, Joseph. Perdieron todo su relato. Su acuerdo de $1.000 millones ahora es políticamente tóxico. Ya no se les ve como unificadores, sino como depredadores. Cerré los ojos, imaginando el pánico, el horror creciente en sus caras mientras su mundo perfecto se desmoronaba alrededor. Era más de lo que habría esperado. Pero quedaba una pieza más, la más importante. ¿Y la historia, Alicia? Pregunté, con la voz baja y pesada por lo que de verdad importaba. ¿Qué hay del Renaissance? La voz de Alicia se suavizó, perdió el filo triunfal y ganó un orgullo hondo, vibrante. Esta es la capa 3, Joseph. La que importa. El acto final. Esta es por mi padre y por el tuyo.
A las 7:30 en punto de esta noche, justo cuando el caos por el bono del seguro alcanzaba su pico, toda persona influyente en esa sala, cada político, cada periodista, cada director ejecutivo, recibió un correo electrónico. El remitente, la Fundación Isabella Hayes. El asunto era sencillo. El suelo bajo tus pies, historia del Sterling Grand Hall. El correo comenzaba con una sola frase poderosa. Antes de disfrutar su cena esta noche, creemos que deberían conocer la verdadera historia de la tierra sobre la que están sentados. Y entonces, Joseph, se lo contamos. Expusimos toda la historia documentada del Renaissance Ballroom. Incluimos fotos históricas de la comunidad vibrante, recortes de prensa sobre las subidas fiscales depredadoras, registros municipales que mostraban la sociedad pantalla y el documento final y condenatorio que lo vinculaba todo, directamente, con Arthur Sterling. Estaba referenciado, verificado, irrefutable. No hicimos acusaciones, presentamos hechos. Pero no nos quedamos ahí, dijo, firme. El correo concluía anunciando oficialmente que la Fundación Isabella Hayes había presentado una hora antes una solicitud formal ante el Comité Municipal de Preservación Histórica. No pedimos daños económicos a la familia Sterling. Solicitamos la declaratoria de hito histórico del lugar y exigimos la instalación obligatoria de una placa pública de bronce permanente en la entrada principal, detallando la historia completa y verdadera del Renaissance Ballroom, su significado cultural y los métodos con los que fue arrebatado a la comunidad. Ese correo, con todos sus anexos, aterrizó en sus bandejas de entrada mientras todavía discutían con el catering. Me quedé sin palabras. La elegancia estremecedora de todo ello, la justicia poética. No solo había arruinado su fiesta. No solo había torpedeado su negocio. Había usado su gran escenario, su monumento a la codicia, para resucitar la historia que intentaron enterrar. El letrero que colocaron para mantenerme fuera sería retirado, y en su lugar se alzaría una placa para dar la bienvenida de vuelta a la memoria de mi comunidad. No era venganza. Era restauración. Era reclamación. Gracias, Alicia, dije por fin, con una emoción que iba mucho más allá de la satisfacción. Gracias. Lo logramos, Joseph, susurró. Les hicimos escuchar. Terminé la llamada y miré el teléfono de nuevo. La pantalla seguía brillando con el 64. 64 llamadas perdidas. Ya no parecían una crisis. Parecían los ecos moribundos de un imperio levantado sobre una cimentación podrida. Arranqué el coche. El trabajo estaba hecho. Era hora de volver a casa. Pasaron 3 días antes de que ella viniera. 3 días de un silencio hondo y resonante en mi casa. La ciudad bullía con las consecuencias. Vi los titulares en Internet. La oferta de renovación urbana de los Sterling, en peligro tras fiasco en boda. El filántropo Joseph Hayes saca a la luz la historia enterrada de una prominente familia de Atlanta. La historia se esparcía, cobraba vida propia. Pero en mi hogar solo había quietud. Pasé el tiempo en mi taller, el olor a cedro y aceite de máquina como un consuelo conocido. No contesté el teléfono. No respondí a los cientos de correos que inundaron mi bandeja. Estaba esperando. El timbre sonó el miércoles por la tarde. Sabía que era ella. Lo sentí en la quietud repentina del aire. Caminé hasta la puerta y la abrí. Brianne estaba en mi porche, un fantasma de la mujer que había sido hacía apenas unos días. La ropa de diseñador había desaparecido, llevaba unos vaqueros simples y un suéter gris. El rostro, pálido y demacrado, limpio de maquillaje. Sus ojos, los ojos de mi esposa, hinchados, enrojecidos. Se la veía cansada y rota y, por primera vez en mucho tiempo, volvía a aparecer mi hija. Le habían arrancado la armadura a Sterling y lo que quedaba era frágil y real. No habló. Se quedó allí. Los hombros caídos, mientras las primeras lágrimas le corrían por las mejillas. No me apresuré a consolarla. No llené el silencio. Solo me quedé y le permití sentir el peso de ese momento, el peso de su regreso. Al fin, después de lo que pareció una eternidad, logró hablar,
con la voz hecha un susurro roto. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Di un paso atrás, invitándola a entrar. Caminó hasta la sala, la habitación donde empezó todo, y se quedó de pie, sin saber qué hacer. Las lágrimas fluían sin freno, esos sollozos hondos y desgarbados que salen de un lugar de verdadera quiebra. La dejé llorar. Dejé que la tormenta se desatara. Todo fue una mentira, dijo entre hipidos, todo. Yo pensaba que su mundo era tan perfecto, tan fuerte. Todo brillaba, papá, las fiestas, la influencia, como la gente atendía cuando ellos hablaban. Quise pertenecer tanto, que empecé a creer que nuestro mundo, el que tú construiste para mí, era pequeño. Llegué a pensar que tu trabajo, la fundación, tus valores, eran anticuados. Hizo una mueca al decir anticuados, como si le supiera a veneno. Estaba tan desesperada por impresionarlos, por demostrar que encajaba, que empecé a verte con sus ojos. Cuando sugirieron que no dieras el discurso, me dije que era por tradición. Pero sabía que era porque te consideraban poco pulido. Cuando Adam llamó pasatiempo a la fundación, lo odié, pero no dije nada, porque no quería agitar las aguas. No quería que pensaran que era desagradecida. Y el letrero, se atragantó, la foto en la puerta. Te juro, papá, que pensé que era un honor. Creí que era una forma ingeniosa de incluirte sin estropear sus arreglos perfectos. Estaba ciega. Fui estúpida. No vi que no te estaban honrando, te estaban borrando. Y yo les ayudé a hacerlo. Se dejó caer en el sofá, enterrando el rostro entre las manos. ¿Me dejó, papá? La boda se canceló antes del primer baile. En cuanto salió lo del Renaissance y los políticos empezaron a irse, se acabó. El padre de Adam me miró como a una mala inversión. Adam ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Hizo que su abogado me enviara un mensaje una hora después, dando por terminados los esponsales. No era su prometida. Era un pasivo, una fusión fallida. Escuché todo, cada detalle doloroso y humillante. Sentí al Padre Protector en mí alzarse, con ganas de cubrirla del mundo cruel que había elegido. Pero lo contuve. Lo que necesitaba ahora no era un protector. Necesitaba una cimentación. Fui y me senté en el sillón frente a ella, el mismo lugar donde me senté hacía apenas una semana. Te hicieron daño, dije, en voz baja. Levantó la cabeza de golpe, con ojos abiertos de sorpresa. Esperaba un sermón, un te lo dije. No esperaba empatía. Asentí. Te usaron, Brianne, y cuando dejaste de servirles, te tiraron. Esa es la naturaleza de su mundo. Está construido sobre transacciones, no sobre relaciones. Pero yo estuve tan mal, susurró. Te falté al respeto. Falté al legado de mamá. Sí, dije, suave pero firme. Te equivocaste. No te equivocaste por querer una buena vida, una vida grande. Todo padre desea eso para su hija. Tu error fue creer que debías vender tu alma para conseguirla. Pensaste que mi mundo era pequeño y el de ellos, grande. Mira lo que pasó. Su mundo grande, construido sobre codicia, secretos y suelo robado, es una casa de naipes. Se derrumbó con el primer soplo de verdad. Mi mundo, nuestro mundo, el que te pareció pequeño, sigue en pie porque está construido sobre algo real. Me incliné hacia adelante. El legado de tu madre, el trabajo que hacemos en la fundación, la comunidad a la que hemos servido por 40 años. Eso no es un lastre que te impide una vida grande, Brianne. Esa es la vida grande. Es el suelo bajo tus pies. Es lo único que es real. El mundo de los Sterling es una ilusión. Y las ilusiones, por hermosas o brillantes que sean, siempre desaparecen. Dejé que las palabras asentaran en la quietud. Ella me miró con una comprensión naciente, la claridad dolorosa que sólo llega después de perderlo todo. Oigo tus palabras, dije en voz baja. Y creo que lo sientes. Pero lo siento es un comienzo,
no un destino. Es el primer paso de un camino largo de regreso. Una relación, una de verdad, no es un cristal que puedes pegar y fingir que no se rompió. Es algo que se reconstruye, pieza a pieza, con honestidad y trabajo. Asintió, secándose las lágrimas. Lo sé. Haré lo que haga falta. Recuperaré tu confianza. Miré a mi hija, la miré de verdad. La mujer arrogante y ambiciosa se había ido. En su lugar había alguien humilde, alguien que asomó al abismo y se apartó a tiempo. La sanación sería larga, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de esperanza. La cimentación seguía ahí. Podíamos reconstruir. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo silencioso y constante. Las estaciones cambiaron. El otoño dio paso a un invierno suave, y el invierno empezaba a aflojar en promesa de primavera. El mundo parecía haber seguido adelante. La oferta de renovación urbana de los Sterling se derrumbó bajo el peso del escándalo público. Su nombre, antes símbolo de poder, era ahora un sinónimo discreto de codicia. No seguí las noticias de su caída. No me concernía. Lo mío era reconstruir. Hoy el sol brillaba, el aire estaba limpio y nítido. Yo estaba de pie en la acera ancha frente a lo que, por ahora, seguía llamándose Sterling Grand Hall. Pero no estaba solo. A mi lado estaba Brianne. Su transformación no fue dramática, fue sutil y por eso mismo real. La energía frenética había desaparecido, sustituida por una presencia tranquila y pensada. Se movía con una dignidad callada más impresionante que cualquier traje de diseñador que hubiera llevado. Llevaba meses trabajando en la fundación, desde abajo, aprendiendo las historias de los estudiantes, comprendiendo el peso del legado de su madre. Se estaba ganando el regreso, no solo a mi perdón, sino a su propio respeto. No habíamos ido solo a mirar. Con nosotros estaba un grupo de una docena de universitarios de ojos brillantes, la nueva promoción de becarios de la Fundación Isabella Hayes. Miraban la gran entrada de mármol y la nueva incorporación instalada de forma permanente la semana pasada. Allí, atornillada al frío mármol blanco, estaba una gran y magnífica placa de bronce bruñido. Imposible pasarla por alto. Era lo primero que cualquier visitante vería ahora. Brianne dio un paso al frente para hablarles. Su voz sonó clara y firme. Este edificio, comenzó, es una lección sobre cimentaciones. En la superficie parecía fuerte, impresionante, pero el suelo sobre el que se construyó no era sólido. Durante casi 30 años, este fue el lugar de un sitio llamado Renaissance Ballroom. Señaló la placa. Dejé que mis ojos recorrieran las letras grabadas, el corazón hinchándose de un orgullo tranquilo y poderoso. El encabezado, en negrita. Renaissance Ballroom, 1948-1972. Debajo, el texto contaba la historia. Hablaba de la música, el arte, la comunidad que floreció entre sus muros. Hablaba de un corazón cultural, un lugar de refugio y celebración para la comunidad negra de Atlanta. Y luego, con lenguaje digno y factual, narraba su final, las tácticas financieras y legales depredadoras que forzaron su venta. No nombraba con rabia a Arthur Sterling, exponía los hechos de la transacción. La última línea era una dedicatoria. Esta placa honra a la vibrante comunidad que floreció aquí y el legado perdurable de los artistas, líderes y familias que llenaron este lugar de vida. Que su memoria sea una cimentación permanente. Brianne explicaba los detalles a los estudiantes, usando la historia no como un arma de venganza, sino como una lección de historia y ética sobre la importancia de saber de dónde vienes. No estaba leyendo palabras sin más, estaba transmitiendo nuestra historia. Abrazaba su herencia y convertía su dolor en enseñanza para la siguiente generación. Miré a mi hija y, por primera vez en más de un año, vi a la mujer que siempre esperé que fuera. Una mujer que entendía que la verdadera fuerza no tiene que ver con la altura del edificio en el que estás, sino con la integridad de la cimentación sobre la que te sostienes. Me di cuenta de que mi alegría no la encontré en la caída pública de los Sterling.
No estuvo en las llamadas de pánico ni en los contratos cancelados. La victoria no estaba en su destrucción. Estaba aquí, en este momento de restauración. En la dignidad silenciosa de esta placa de bronce, testamento permanente de la verdad. En ver a mi hija, con nueva humildad y sabiduría, tender un puente entre el pasado y el futuro. Nuestra relación se estaba reconstruyendo, no a lo que fue, sino en algo nuevo, más fuerte, forjado en el fuego de la pérdida y levantado sobre una cimentación de honestidad duramente ganada. Alcé la vista al cielo azul y sentí el sol calentarme la cara. Pensé en Isabella. Pensé en la promesa que le hice hace tanto. La cumplí. Su legado estaba a salvo. Nuestra historia, segura. Y nuestra hija, nuestra maravillosa, compleja hija, por fin, había vuelto a casa. El orden se había restablecido y había paz. De todo esto aprendí una lección profunda. La verdadera riqueza no se mide por las cifras en tu cuenta bancaria, sino por la fortaleza de la cimentación sobre la que construyes tu vida. Una cimentación de integridad, historia y respeto propio vale más que cualquier fortuna. Creyeron que podían comprar mi silencio y borrar mi historia con dinero, pero no entendieron que un legado construido sobre la verdad perdura más que cualquier salón de mármol. Aprendí que a veces las acciones más silenciosas crean el impacto más fuerte y que el verdadero poder no está en las exigencias estridentes, sino en el conocimiento sereno e inamovible de tu propio valor. ¿Qué crees que es más importante, la lealtad familiar o defender la verdad? Te leo en los comentarios.